estamos de regreso aquí en nuestro día. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y es momento de darle la bienvenida al terapeuta Eduardo Martínez, quien nos trae un tema muy, pero muy interesante. Vamos a hablar sobre la hipnosis terapéutica, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Cristi. Pues bueno, aquí, agradeciendo la invitación y pues bueno, aquí estamos. Un placer que nos acompañes, ya lo comentábamos antes de entrar al aire, que yo la verdad no conocía que existía este tipo de hipnosis. Sí existía, bueno, sí conozco que es la hipnosis, más no terapéutica, así que platícanos un poquito acerca de lo que trata. Claro que sí, mira, la hipnosis, hay varios tipos de hipnosis en sí. Podríamos decir, hay hipnosis callejera, que en ocasiones podríamos, o lo han visto, donde van en la calle, oye, ¿te gustaría ser hipnotizado? Y hacen varios trucos, varias formas, ¿no? Está este otro tipo de hipnosis, que es con varias personas, pero en sí la hipnosis terapéutica trata exactamente de ayudar a las personas como tal, ¿no? Hay personas que tienen algunos tipos de traumas, adicciones, traumas que ni siquiera sabían que los tenían. Entonces, o ni siquiera son de esta vida. Ahora sí que dentro de la hipnosis terapéutica se pueden hacer algunas regresiones a vidas pasadas o desde lo que es la creación de la persona, del feto, ¿sí? Por medio de algunas situaciones, desde ahí puede generarse, ¿no? Entonces la hipnosis en sí viene desde hace mucho tiempo atrás, lo que fue los griegos, los romanos, algunas civilizaciones todavía pasadas lo utilizaban por medio de algunos rituales, cánticos. Entrabas en un estado de, podríamos decir, catatónico, de relajación, que en este caso sería como en la vida, en el ahora se puede manejar como en tu sueño, como un estado alfa, donde estás completamente tranquilo y tu subconsciente y tu consciente podríamos decir que se desune. En la vida cotidiana, por ejemplo, nosotros tenemos dos partes en el cerebro, podemos decir, hablando de hipnosis completamente, ¿no? Porque luego salen ahí de que no es cierto, hay muchos que no. Sí. En la hipnosis se maneja lo que es tu consciente y tu subconsciente, ¿sí? Del cual en la hipnosis terapéutica lo que hacemos es que dejamos a un lado tu consciente y hablamos con tu subconsciente, ¿no? Entonces hay ocasiones que tienes algunas vivencias, algunos traumas de niño que muchas veces te afectan en el aquí y en el ahora, en tu forma de ser, ¿no? Entonces, de hecho, nosotros somos consecuencias, nuestra forma de ser en el ahora, somos la consecuencia de todas esas vivencias que hemos tenido, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona? Lo que hacemos es precisamente que por medio de algunos pasos, esto funciona en base a que también la persona o el paciente nos apoye. Hay muchas veces, en ocasiones, que han llegado conmigo y me dicen, a ver, pues me dijeron que eres hipnoterapeuta, entonces cúrame. No se puede. La persona tiene que ir de cierta manera abierta, ¿sí?, a lo que vamos a hacer. Lo que hacemos es llegar a ese estado de alfa donde tú estás tranquilo y deslindamos tu consciente y sale a flote tu subconsciente. Entonces, ahí ya podemos nosotros trabajar contigo en base a ese trauma o esa adicción y poderla modificar. ¿Y qué pasa al momento de modificarlo? Pues ya ese trauma pues ya no existe o ya no está o piensas otra idea, otra forma. Entonces, cambia esa idea que tú tenías y se transforma en el aquí y en el ahora, ¿no? Entonces, algunas de estas partes, muchas veces, grandes mitos, se maneja el hecho de que, me va a hipnotizar y va a hacer lo que quiera conmigo. No es cierto, no es cierto. Esto es un gran mito, un tabú, del cual nosotros podemos hablar y decir que no es verdad. ¿Por qué? Porque aunque nosotros estamos hablando con tu subconsciente, el consciente sigue ahí, ¿sí? Sigue pensando y sigue escuchando. Entonces me ha tocado, por ejemplo, en algunas hipnosis, en algunas terapias, donde la persona se regresa. ¿Por qué? Porque regresa de la hipnosis. ¿Por qué? Porque a final de cuentas
tiene algunos miedos, unas afecciones propias, donde no permites ciertas cosas. Por ejemplo, en la hipnosis había una persona que estaba enferma, entonces yo le decía, ok, yo tomaba una pluma y yo le decía, ok, tengo aquí la inyección a tu enfermedad, ¿sí? Te la voy a aplicar. Entonces la persona sale de la hipnosis y dice, no, es que a mí me dan miedo las agujas. Digo, ok, entonces regresa, duerme, vamos a cambiarlo. No te voy a inyectar, lo vamos a dejar de lado, pero te lo voy a dar tomado. Entonces ya le daba un poco de agua y te lo vas a tomar. Esto te va a ayudar a ti, a tu enfermedad, a que tu sistema inmunológico genere la cura a esa enfermedad. Claro que no son todas, obvio que no son todas, pero podemos ayudar en gran parte a incrementar tu sistema inmunológico en esas partes, ¿no? Había otro ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, donde la persona tenía un gran problema con su mamá, pero no sabía por qué. Pero ella dice que desde niña siempre estaba molesta con su mamá, ¿no? Entonces le hicimos una hipnosis regresiva y resulta que ella tomó el enojo de su mamá porque cuando estaba en gestación, la mamá de cierta manera pues no estaba pensando en embarazarse. Entonces ella decía, es que yo no puedo estar embarazada, es que yo no necesito, o sea, ¿por qué? Y de cierta manera el feto, el producto, en este caso la persona ya mayor, le tomó mucho coraje a su mamá por eso, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos la hipnosis regresiva, donde de cierta manera permitimos que este trauma desde la gestación lo limpiamos en sí. Esto la hipnosis se utiliza mucho también para el manejo psicológico. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros no somos psicólogos, ¿sí? Somos hipnoterapeutas como tal. Entonces, muchas veces la hipnosis se maneja como, el psicólogo muchas veces confronta, nosotros no. A mí me das un problema, yo tengo esto, tabaquismo, alcoholismo, X, ¿no? Si le sigo nos dan lunes de nuevo. Entonces, lo que hacemos aquí es, tú me generas un problema y únicamente lo que yo hago es darte una solución a ese problema. Busco de dónde inició la raíz y de ahí cambiamos ese patrón. Está muy interesante todo lo que nos compartes. Yo tengo una duda. ¿Con una sola sesión se podrá quitar el trauma o se necesita de varios? Mira, hay ocasiones que sí. Con una sola sesión se puede cambiar el trauma, o hay ocasiones que sí están muy arraigadas, por ejemplo las adicciones. No es solamente de una sola sesión, pueden ser 3, 4, 5 o hasta 6 sesiones, pero lo que sí puedo decirte es que desde la primera sesión ya empiezas a notar cambios, ¿sí? Ya empiezas a notar cambios dependiendo, como te digo, tu afección o tu situación, ¿sí? Regularmente un poquito las adicciones son las que cuestan un poco más de trabajo porque, como te decía, en la hipnosis es que el paciente esté de acuerdo en hacerlo, y muchas veces por ser una adicción es así como que, ay, no sí, quiero dejar, se resiste, pero aún así se puede hacer el cambio, claro que sí. ¿Y la duración por sesión también depende de la situación del paciente? Regularmente la sesión viene siendo aproximadamente como de 1 hora, hora y media, dependiendo qué tanto sea el paciente o qué tanto esté permisible. Hay ocasiones que, por ejemplo, yo he hipnotizado niños. Los niños viven hipnotizados toda la vida, ¿no? Porque, como te decía, la hipnosis es un estado mental. Entonces, si tú le dices al niño, sueña con esto o ve esto, los niños tienen la capacidad de soñar y de vivir las situaciones, ¿no? Y muchas veces la hipnosis terapéutica es eso, ciertos pasos donde tú empiezas a decir, sueña esto, piensa aquello, siente aquello. Entonces, donde hacemos el cambio, ¿sí? Donde ya no sabemos dónde es la realidad y dónde es la ficción, y es ahí donde entras en ese estado, podríamos decir, de alfa, donde tú te relajas y permites que todo fluya. ¿Qué tan cierto es? Porque luego dicen por ahí
que es peligroso cuando hacen este tipo de hipnosis, que porque puedes quedar ahí o te puede pasar algo. ¿Qué tan cierto es o es totalmente un mito? No, eso es completamente un mito. Mira, aquí la situación, como te digo, es el hecho de que como estamos hablando con tu subconsciente, entonces tú platicas y sacas todo, ¿sí? Lo que no es verdad es que te quedas en ese, podríamos decir, en ese viaje, en ese estado. No, no es cierto. Lo que sucede es que, ¿qué te gusta? Media hora, una hora, dependiendo, regresas al estado, ¿sí? ¿Por qué? Porque tu subconsciente se queda, ok, ¿qué voy a hacer? Ok, ya no me estás diciendo nada, ya no me... Entonces, ¿qué hace? Tu consciente regresa a decir, ok, tú entra porque ya no quieren hablar contigo y ya no te han dicho nada, entonces yo regreso. Okay. ¿Sí? Sí llegas un poco a quedar aletargado, podríamos decir, porque esa transición de consciente a subconsciente, pues sí te podríamos decir, te inestabiliza un poquito. Pero de ahí a que te digan que te quedas en el avión, no, no es cierto, es completamente un mito. Okay. Es completamente mito eso. Pues de verdad que está muy interesante todo lo que nos compartes. El día de hoy aprendimos muchísimo. Si alguna persona quiere agendar una cita o se quedó con alguna duda, ¿dónde te puede contactar? Claro que sí, mira, bueno, les puedo dar mis teléfonos, es 449-120-6279, el otro es 449-138-1449, o me pueden checar en el Facebook como Terapia Integrativa. Perfecto, está apareciendo la información en su pantalla. Saben que con muchísimo gusto nuestro terapeuta Eduardo los va a atender y va a resolver todas sus dudas. Te queremos agradecer y ojalá nos veamos pronto nuevamente aquí en Nuestro Día. Claro que sí, aquí estamos por cualquier momento, en cualquier situación que ustedes me inviten, estaremos por aquí. Muchísimas gracias y ahora sí, vámonos a otra pausa promocional, pero no se despeguen porque al volver tenemos todavía más información, así que quédense con nosotros en esto que es Nuestro Día.